Desafortunadamente esto, hermanos, ha entrado hasta en las iglesias, donde, hermanos, notamos de que cuando uno de los hermanos tropieza, cae, hermanos, somos muy rápidos para nosotros aplastarlo más, no para levantarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice claramente: el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es tan necesario el día de hoy que usted ponga atención a esta palabra de Dios. Porque esta palabra, hermanos, aunque está saliendo de mis labios, le tengo noticias. Es palabra de Dios. Dios inspiró su palabra y Dios profetizó aquí, hermanos, de que a causa de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. El día de hoy miramos, hermanos, hasta cristianos con un amor cegado, con un amor, ya no tienen amor, les falta amor. Y yo quiero, hermanos, varios apuntes que yo tengo aquí el día de hoy. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Lucas capítulo 10, por favor, versículo 29. Lucas 10, 29. Aquí estamos viendo, hermanos, la historia de una persona que viene, hermanos, a preguntarle a Jesús. Y esta persona, hermanos, probablemente era un erudito de la palabra, conocía muy bien la palabra, hermanos, y él viene como a tentar a Jesús, porque en ese entonces, hermanos, ellos tenían estudios acerca de esta pregunta. Ellos hacían, hermanos, sus debates entre ellos, los diferentes grupos religiosos de ese tiempo, hacían sus debates, hermanos, acerca de esta pregunta. Y ahora, hermanos, quieren tentar a Jesús y le preguntan a Jesús. Mire la pregunta que le hace. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús, hermanos, dice la palabra del Señor que él conocía los corazones de la gente. Jesús, conociendo el corazón de la gente, hermanos, respondiendo, Jesús dijo, mire el versículo 30: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es interesante, hermanos, que los 2 grupos que representan aquí esta historia, hermanos, de primero pasó ¿quién, hermano? Un sacerdote. Y después pasó un levita. Ambos de estos grupos, hermanos, de personas, eran capaces de sacar estudios profundos de quién era el prójimo. Conocían, hermanos, la ley. Conocían, hermanos, las cosas, los libros que se habían escrito adicionales a la ley. Hermanos, ambos de ellos sabían muy bien quién era el prójimo. Pero ¿sabe qué es el problema el día de hoy? Que muchas de las veces nosotros sabemos muy bien cuáles son las cosas correctas de hacer, pero no nos han bajado al corazón. El sacerdote y el levita conocían las cosas, hermanos, y las tenía aquí en la mente, pero al activarlas no las podía activar, no las podía hacer. Me recuerdo la historia de un pastor
que cuenta y dice este pastor, imagínense cómo estamos el día de hoy los cristianos, dice este pastor. El día de hoy leemos en la palabra acerca de un mandamiento del Señor y en lugar de hacerlo, nos vamos a las casas y hacemos estudios acerca de ese mandamiento y decimos y pasamos días estudiando ese mandamiento, pero en el momento de hacerlo no podemos. Y dice este pastor, me llamó la atención, es como que yo le dijera a mi hija, te toca limpiar tu cuarto. A los pocos días yo la encuentro y me dice, papá, el día de hoy en la noche nos vamos a reunir con todas mis amiguitas y vamos a diseñar un plan de cómo limpiar el cuarto. ¿A cuántos padres les gustaría eso? Y entre 2 días nosotros hemos hecho un congreso para ver cómo limpiamos mi cuarto. ¿Se da cuenta lo que ha pasado el día de hoy en el cristiano? ¿Aló? Hermanos, hemos agarrado los mandamientos del Señor para estudiarlos, para entrar a profundidad en los mandamientos del Señor, pero en el momento que el Señor nos dice, ama a tu prójimo, nos quedamos cortos. ¿Por qué será? Es por eso, hermanos, que el día de hoy yo te tengo noticias. El amor en muchos se enfriará. Hermanos, yo le doy gracias al Señor porque a mí por muchos años, cuando yo estaba jovencito, yo pasé una persecución por mi padrastro. A los 16 años yo vine a Cristo, hermanos, y mi padrastro se enoja a causa de eso porque en su familia todos eran católicos. Y hermanos, me comienza a perseguir él por aproximadamente unos 3 años a muerte. Me trató de matar como en 4 ocasiones. En una ocasión, hermanos, yo estaba llegando a dejar a mi hermana, veníamos de la iglesia y me sale mi padrastro con un cuchillo, hermanos, con un cuchillo y se monta al carro, así como que fuera película de Hollywood. Y comienza a pegarle al carro. Él tenía una furia contra mí. Me sacó a la edad de 16 años a las calles, que yo ya no podía vivir ahí en su casa. Y hermanos, yo pasé momentos muy difíciles, pero fíjese, hermano, de que algo que me recuerdo es toda aquella gente que me brindó una mano. Había gente, hermanos, de que, mire, cuando yo iba a la iglesia, yo sabía que me iban a dar una paliza en la casa. Yo llegaba a la casa y me estaba esperando mi papá, mi padrastro, para darme una paliza. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? Que él me había dado permiso para ir. Yo no salía de la casa sin pedirle a él permiso. Y hermanos, era como que tenía un demonio él. Cuando yo llegaba, me estaba esperando una paliza por haber ido a la iglesia. Y hermanos, yo me recuerdo las veces, hermanos, que mucha gente me iba a dejar a 1 hora de distancia. Yo iba a la iglesia de Elim, Chicago, y vivía, hermanos, en Cícero, casi 1 hora de distancia. Y hermanos, fuera la hora que fuera, las personas se acomodaban a irme a dejar. Muy pocas veces me dijeron, no podemos el día de hoy. O me iban a dejar a mi casa o me iban a dejar al tren. Y en el camino al tren, hermanos, hacíamos una conversación y usualmente me decían, no, ¿sabes qué? Está bien buena la conversación, te voy a ir a dejar a la casa. Y el tren estaba unos 5 minutos y terminaban yéndome a dejar a la casa. Y entonces, hermanos, yo me pude dar cuenta realmente cómo era aquel amor puro de aquella gente. El día de hoy, hermanos, tenemos una crisis de amor en el pueblo cristiano. Una crisis de amor, hermanos, donde miramos a nuestro hermano, a nuestra hermana en necesidad. Y hermanos, muchos de nosotros estamos haciéndole como hizo este sacerdote. Tenía todos los versos aquí en la cabeza, pero no habían bajado a su corazón. Miramos la necesidad de nuestro hermano y pasamos de largo. Y hay veces, hermanos, le miramos así de lejitos y seguimos caminando. Miramos, hermanos, que nuestro hermano necesita oración y no tenemos tiempo para orar.
Yo hice una lista aquí de los compañeros, porque el amor no anda solo, hermanos. El amor siempre lo acompaña a alguien. El amor tiene compañeros, hermanos. Y aquí es donde nosotros nos podemos dar cuenta, porque mira, entre más tú tienes estos compañeros del amor, más vas a ver que la llama de amor no se va a enfriar. Y cuando sea venga la necesidad, hermanos, de tú brindarle una mano a tu vecino, de brindarle una mano a tu prójimo, se te va a hacer fácil porque siempre has tenido a estos compañeros del amor. Mira el primer compañero que yo encontré. Diga conmigo, por favor, misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa bondad, gracia y favor. ¿Cuántos de nosotros somos misericordiosos? No levante su mano así. ¿Cuántos de nosotros somos misericordiosos? Yo me recuerdo la vez, hermanos, de que estaba yo de líder de alabanza en el IM Chicago y alguien me hizo algo. Y yo dije, mi corazón, mire cómo me está entrenando el Señor. Yo estaba de líder de alabanza, líder de jóvenes en el IM Chicago y yo dije, mi corazón lo voy a sentar. Me fui a la casa, hermanos, y sentándome yo en el sofá, le digo a mi esposa, vamos a sentar a este varón. Y mi esposa me dice, fíjate que no me siento en paz con esa decisión. Yo le dije, yo tampoco. Pero vamos a sentarlo. Y entonces viene y le digo yo, porque nos quedábamos viendo a la tele, hermanos, y sabíamos que el Espíritu Santo nos estaba hablando adentro. Y le digo, ¿sabes qué? Me voy a levantar mañana temprano a orar por esta decisión. Y así lo hice. Me levanté al otro día, hermanos, y me puse a orar por esa decisión. Y hermanos, abro la Biblia y me sale el versículo que dice: id y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, muchos de nosotros no tenemos misericordia, ni para hablar con el vecino, ni con el prójimo. Y hermanos, si nosotros queremos ver a Dios, dice la palabra que Dios es ¿qué? Amor. ¿Cómo podemos decir, dice la palabra, que amamos a nuestro prójimo, que amamos a Dios, perdón, y no amamos al que podemos ver? Entonces, la misericordia, hermanos, es uno de los amigos o compañeros del amor. Mire, misericordia significa bondad, gracia y favor hacia alguien. Nosotros tenemos que aprender a ser bondadosos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Mire el próximo compañero, compasión. Diga conmigo, compasión. ¿Cuántos de nosotros tenemos compasión por nuestro hermano? En la Biblia es una cualidad divina y a la vez humana. Este vocablo es traducción de los vocablos hebreos Hamal y Ra, que también se traduce en piedad, perdonar, apiadar y también misericordia. De manera que compasión, piedad y misericordia pueden considerarse como sinónimos. Diga el tercero conmigo, ese es el tercer compañero del amor. Diga conmigo, por favor, perdón. ¿Cuántos aquí han perdonado a alguien alguna vez? Levanten la mano, yo quiero ver de que todos ustedes perdonan, hermanos. Vamos a ver. ¿Le hicieron algo? Y le hicieron algo grave. ¿O será que solo los chiquitos tenemos, los problemitas chiquitos tenemos que perdonar? Hermano, es tan importante que nosotros aprendamos a perdonar, porque la falta de perdón produce a nosotros los enemigos del amor. El amor también tiene enemigos. Mire por favor los enemigos del amor. Mire el odio. Tú no me puedes decir que tienes amor por un lado y también tienes odio por el otro. No funciona así. O tienes amor o tienes odio. Mire el segundo enemigo, el rencor. El tercer enemigo, la venganza.
Diga conmigo, ouch. El odio, el rencor y la venganza son tres enemigos contra el amor. Ahora, la palabra de Dios nos manda que no se apague el amor en nosotros. Yo te voy a dar unos versículos, por favor, de que son muy importantes y casi todos están en Primera de Juan. Así que ve conmigo a Primera de Juan, por favor, capítulo 3. Versículo 18. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. ¿Lo tiene? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Sí está bien? Ay, perdón, estoy en Apocalipsis, mire, como que alguien quiere que predique de Apocalipsis. 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Mire, hermano, dice la palabra que nosotros no podemos amar de lengua solamente. Tenemos que amar de verdad. Yo te quiero preguntar algo y aquí vamos a hacernos un examen, hermano. Aquí nos vamos a hacer un examen. Fíjese que aquí en la iglesia hay familias que necesitan ride. Jalón decimos allá en Guatemala. En México, ¿cómo dice? Un aventón. Un aventón para nosotros es así un empujón. Como usted le diga, ¿cuántos de nosotros nos hemos acomedido a amar a nuestro prójimo en su necesidad? Diga conmigo, ouch. Dice aquí que no podemos amar de palabra ni de lengua solamente. No le podemos decir a nuestro hermano, hermano, está bien, voy a estar orando por ti para que te provea un carro. Hay familias ahorita que no están aquí en la iglesia porque no tienen ride. ¿Cómo hemos salido nosotros si nos hemos ido a la extra mía? Miramos al necesitado ahí a la par y seguimos caminando. Ahí que lo ayude el pastor. Ahí viene el samaritano, detrás de mí. No, pueblo de Dios. Porque mire, hermano, si no estamos siendo como la demás gente, el amor de muchos se va a enfriar. La necesidad, hermanos, es una oportunidad para formar carácter. ¿Sí me escuchó lo que le dije? Cuando tú miras la necesidad en tu prójimo, te están dando a gritos una oportunidad para que tú formes carácter de misericordia, de compasión. ¿Y cuál era el otro? Bueno, de perdón no, ¿verdad? Pero de misericordia y de compasión. Es una oportunidad. Cuando tú miras la oportunidad y tu hermano no tiene ride, hermano, pregunte, llámeme, pastor, a alguien que necesita ride el día de hoy. Salgamos de nuestra comodidad. Dios le agrada que salgamos de nuestra comodidad. A Dios le agrada, hermanos, de que usted sepa y aprenda, hermanos, a cómo servirle a Él con agrado, con nuestro prójimo. Mire este otro versículo, por favor, capítulo 4, versículo 21. Ahí todos en Primera de Juan 4:21. ¿Lo tiene? Desde el 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice, hermano? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, hermano, que usted le muestra a Dios que usted lo ama. ¿Cómo, hermano? Amando a su hermano. ¿Se da cuenta que son solamente oportunidades? Si alguien me dice, pastor, necesito ray, oh hermano, para mí es una oportunidad. Para mí es una oportunidad de hacer carácter, de formar carácter en mi vida. Para mí es una oportunidad de mostrarle al Señor que lo amo.
Porque mire, hermano, el Señor dice la palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no diga eso de nosotros. Eso lo dijo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Israel se volvió muy bueno para los tacos de lengua. Pero en el momento de accionar, en el momento de tomar pasos, mostrarle al Señor de que lo amaba, se quedó corto. Mire otro verso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tiene? Mire, el amor manifiesta cosas en nosotros. Cuando nosotros amamos, esas cosas se manifiestan. Mire la primera que vamos a ver. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, mire hermano, cómo son las cosas. Le decimos a nuestros hijos chiquitos: si alguien te pega, tú le pegas de regreso. ¿Cuántos le han dicho así a sus hijos? No levanten la mano aquí, por favor. No te dejes, los Lima no se dejan. Hermano, ¿cuál sería la manera cristiana de enseñarle a sus hijos? Si te pegan, pon la otra mejilla. Si te pegan, ven a avisarme y platicamos. Esa sería una forma sana de resolver el asunto. ¿Aló? Pero mire, hermano, nosotros tenemos que enseñarle a nuestra generación a amar, a pedir perdón. Le tenemos que enseñar a nuestra generación, hermanos, que sí, algunas veces van a ocurrir problemas, van a ocurrir errores. Y hermanos, vamos a ver a la persona dañada y nosotros tenemos que venir a ayudarle a su rescate. Es tan necesario esto, hermanos, porque mire, el amor manifiesta no solamente que estamos en la luz, sino que también manifiesta, hermano, mire, primera de Juan 3:10. Mire, por favor, cuando usted tiene amor, no solamente manifiesta que está en la luz, cuando usted ama y muestra ese amor a su prójimo, sino que también manifiesta, versículo 10, mire, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice, hermano? No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, entonces mire la importancia de amar. El amor manifiesta en usted de que usted está en luz y no en tinieblas. El amor manifiesta en usted de que usted es hijo de Dios y no hijo del diablo. Quiere decir que sí hay hijos del diablo, ¿verdad, hermano? ¿Aló? El amor manifiesta en nosotros. Mire, por favor, Juan 13:35. Ahora sí, el Evangelio de Juan. Juan 13:35. Vaya conmigo, por favor, y espero que esté apuntando estos versos, porque estos versos son muy importantes. 13:35. El que se sienta a los pies de Jesús comienza a mostrarse el carácter de Jesús en él. El que recibe instrucción de Jesús comienza a ser como Jesús. Por eso yo le estoy diciendo a usted, usted no puede ignorar la necesidad de su hermano. Hay personas aquí que dejaron de venir por algunas semanas y yo los llamé y les dije: ¿cuántas personas te llamaron? Solo usted, pastor, y otra persona más. Solo 2 personas de una iglesia de 100.
¿2 personas? Sí, pastor, solo 2. Y ay de mí si yo no lo llamo, mire, yo soy el pastor. Mire lo que dice, hermano, Juan 13:35, ¿lo tiene? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. 3 cosas que manifiesta el amor. Cuando usted se le mira rasgos de amor, hermano, manifiesta que usted ya no está en tinieblas, sino que está en luz. Cuando miran que hay rasgos de amor en usted, manifiesta, hermanos, de que usted es de Dios, hijo de Dios y no hijo del diablo. Y la tercera cosa, cuando se muestra el amor en usted, que usted llama al que no vino, que usted le da raya a aquel que necesita, que usted va a orar por aquella persona necesitada, ayuna. ¿Cuántos ayunan aquí por alguien más? Se manifiesta ahora, hermanos, que usted es discípulo de Jesús. Porque mire, hermano, Jesús, cuando Él vivió aquí en la tierra, hermanos, Jesús tenía muchísimos seguidores. Inclusive había un grupo que se le conoce como el grupo de espectadores. Estos hermanos solamente salían de sus casas cuando Jesús iba pasando, y salían de sus casas a ver qué era lo que iba a hacer Jesús. Pero pasaba Jesús, hermanos, ¿y sabe qué hacía esta gente? Se metía de regreso a su casa a hacer sus frijolitos, a hacer sus quehaceres. Estaban muy ocupados, solamente eran espectadores. Pero aparte de esos espectadores, hermanos, habían seguidores. Había un grupo más grande que eso sí, salían de su casa, hermano, pero comenzaban a seguir a Jesús por donde quiera. Pero el problema con los seguidores, hermanos, espero que usted no sea uno de ellos. El problema con los seguidores es que solamente siguen a Jesús por lo que Jesús da, pero no porque lo aman. Porque Jesús se voltea con ellos y les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. Otras versiones dice porque les doy de hartar. Así dice otras versiones. Dese cuenta, hermano, el seguidor no es igual que un espectador. El espectador no tiene ningún compromiso. El seguidor comienza a ver, pero comienza a seguir a Jesús solamente por lo que Jesús da. Pero aparte, hermano, había otro grupo que se llamaba el grupo de los discípulos. Nosotros lo podemos ver bien marcado porque Jesús se manifestó después de resucitado a 500 personas. Probablemente, esos 500, según 1 Corintios, estos 500 probablemente eran el grupo de discípulos que Jesús formó en 3 años y medio. ¿Por qué se les manifestó a ellos? ¿Por qué se presentó delante de ellos cuando Él resucitó? Porque era gente de que ya comenzaba a parecerse a Jesús. Y uno de los requisitos, hermanos, era que entre ellos se tenían que amar. Hermano, yo hice esta prédica hace mucho tiempo, esta prédica de los diferentes niveles. Le puse esa prédica, me recuerdo, le puse, ¿cómo fue que le puse? Tú decides qué tan cerca quieres estar. Habían espectadores, habían seguidores. ¿Sabe? Cuando Jesús comenzó a predicar: este es el pan, este es el vino, y representan mi carne y representan mi sangre. ¿Sabe qué hicieron los seguidores? Se comenzaron a voltear a sus casas y se fueron. Y comenzó a predicar Jesús, y sus discípulos le dijeron: Señor, se te va la gente. La gente no quiere, esta palabra está muy dura. Se te va la gente, Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Por qué, hermano? Porque el seguidor no va a aguantar la presión. El seguidor no va a aguantar, hermanos, lo fuerte de la palabra, porque la palabra, hermanos, viene a confrontar nuestra vida y viene a hacer cambios. Porque probablemente el día de hoy aquí hay personas, hermanos, que han guardado rencor en su corazón, que no han perdonado. Y vamos así, hermanos. Y entonces, hermanos, en ese grupo de discípulos había un grupo más cercano. Estaban los 500, ¿verdad?, de discípulos, pero había un grupo más cercano que era el grupo de los 70. A estos, hermanos, eran más cercanos a Jesús.
Y estos hermanos tenían que amarse porque estaban adentro del grupo de los discípulos. Aparte de ese grupo de los 70 hermanos, estaba otro grupo. ¿Quién sabe cuál era? Los 12. Y este era más cerca a Jesús. Pero ahí adentro de esos 12 hermanos había uno que le decían el hijo del trueno. ¿Se recuerda usted quién era? O los hijos del trueno. Estos eran personas, hermanos, que tenían una mala fama. Su nombre, Juan, hijo del trueno. En cierta ocasión llegan a tal ciudad y no les hacen caso al evangelio. Y viene Juan con su hermano y le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y los matemos? ¿Cuánto les gustaría, hijos del trueno? Este personaje, hermano, no tenía amor, no tenía misericordia. Y Jesús le dice: vosotros no sabéis ni de qué espíritu sois. Pero hermanos, en 3 años y medio, aquella persona que no tenía amor, aquella persona que no tenía misericordia, hijo del trueno, se encontró con un Jesús lleno de amor y lleno de misericordia. Un Jesús que era el único, hermanos, que podía apedrear a aquella mujer. Y decidió no hacerlo. Y hermanos, ¿sabe qué hizo Jesús con aquel hijo del trueno? ¿Cuántos dijeron aquí: no hay amor? ¿Sabe qué hizo Jesús con aquel hijo del trueno? Le enseñó a amar. Hasta el punto, hermanos, de que de esos 12 discípulos vino otro grupo que se llamaban los 3. 3 discípulos, los más cerca. Cuando Jesús iba a hacer un milagro, usualmente se los jalaba a ellos 3. Cuando Jesús se transfiguró, esos 3 venían. Ellos 3 vieron la transfiguración. Pero aparte de esos 3, había uno más cerca. ¿Quién era? Juan el amado. Jesús, aquel jovencito, hijo del trueno, que no tenía amor ni misericordia, Jesús le enseñó a amar. Hasta el punto que dice la Biblia que este Juan el amado se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Mire la confianza que llegó a tener Juan con Jesús, que el día que está Jesús anunciando: alguien me va a traicionar. ¿Saben a quién le preguntaron que le preguntara a Jesús? ¿A quién? Le codearon a Juan. Pregúntale quién es. ¿Por qué no le preguntaron los demás? Hermano, cuando nosotros amamos, manifiesta que somos hijos de luz y que estamos en la luz. Cuando nosotros amamos, manifiesta que somos hijos de Dios. Cuando nosotros amamos, hermanos, manifiesta que somos discípulos de Jesús. Por eso es tan importante que tú y yo hagamos el esfuerzo de amar. Porque, hermanos, en el capítulo 3 de Apocalipsis aparece un grupo de personas de la iglesia de Laodicea. Y este grupo de personas, hermanos, dice la palabra del Señor, que le dice: ustedes están desnudos. Y habla la palabra acerca de vestiduras. Vaya conmigo, por favor, ahí a Laodicea. Capítulo 3. Versículo 14. Y le habla, hermanos, a la iglesia de Laodicea. Y le dice que es una iglesia desnuda. Y yo quiero explicarle algo, hermano. No se imagine que los hermanos de esa iglesia venían sin ropa a la iglesia. No está hablando de la vestidura física que podemos ver. Está hablando de la vestidura espiritual que esta gente no llevaba. Hermanos, ¿por qué?
Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nos tenemos que despojar del viejo hombre. Dice también, hermanos, de que tenemos que renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y ahí es donde nos hemos quedado cortos muchos cristianos. Se despojaron del viejo hombre, ya no tienen los vicios, ya no tienen las malas mañas de antes. Renovaron sus mentes, dijeron: yo soy hijo de Dios, Jesús me ha purificado. Pero, hermano, siguen desnudos porque no se vistieron. Y mire, hermano, aquí lo dice claramente. La iglesia de la Odisea, que yo les tengo noticias, hermanos, es la iglesia del final, es la última iglesia. Cuando los que ya han estudiado conmigo las 7 iglesias, saben de que las 7 iglesias son 7 periodos de la iglesia. Estamos viviendo el día de hoy el periodo de la iglesia de la Odisea, donde el cristiano no es frío ni caliente, sino que es tibio. Y mire lo que le dice a esa iglesia. Ese es el cristiano del día de hoy. Por eso nosotros aquí en esta carta hay vencedores. Nosotros tenemos que sobresalir sobre este esquema, sobre este tipo de cristiano. No te puedes marcar con este cristiano. Hay vencedores en esta iglesia, hermanos, en la iglesia de la Odisea. Y mire lo que le dice, versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. ¿Y qué dice, hermano? Y desnudo. ¿Por qué? Se quitó los vicios, se quitó las mañas del mundo, renovó su mente. Pero cuando vas a hablar con él o con ella, no tiene misericordia, no tiene amor, mucho menos compasión. ¿Por qué, hermano? Porque este tipo de cristiano, hermanos, es el cristiano de los últimos días. Y a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El cristiano del día de hoy, hermanos, y espero de que usted vaya a buscar qué hacer, vaya a buscar cómo ayudar a su prójimo, cómo ayudar. Yo les he dicho, la otra vez les di ideas, hermanos: agarre $100 de sus savings, sáquenlos y dígale a sus jóvenes, a sus niños: vamos a hacer comida y las vamos a llevar a los pobres. Haga sándwiches, haga tortas, como usted le diga, frijolitos. Llevémoslas, muestre, hermano. Cuando alguien, mire, yo puse un mensaje ahí en el Facebook: hermanos, personas y estas necesitan a Israel. Hermano, parecía que habían grillos en el mensaje. Hasta oía yo los grillos. Pasó días y días el mensaje, hermano. Ya van varios cultos que pasa y todavía no recibo. Pusieron otro grupo, puso ahí un mensaje en el Face: hermanos, vamos a jugar aquí en la esquina. Hermano, vamos a jugar fútbol. Hermano, comenzaron ahí todos. Y yo volteé a ver a mi mensaje, a ver si tenía algún mensaje. Nada, hermanos. 0. Mire, hermano, yo sé que esta palabra es dura, pero es necesaria, hermano. Es necesario que usted sepa, hermano, que cuando mostramos amor a nuestro prójimo, al necesitado, que cuando tenemos compasión del que ha tropezado, hermano, nos estamos identificando como hijos de Dios. Le estamos dejando saber al mundo de las tinieblas: yo no soy de oscuridad, yo soy de luz.
Mateo capítulo 5, versículo 46. Y termino con este verso. Entonces, hermano, yo te quiero retar el día de hoy. Cuando tú vengas a la iglesia y tú mires en tu retrovisor y mires 3 asientos vacíos en tu carro, yo quiero que pienses en esta prédica. Cuando tú vengas a la iglesia y tú mires 3 asientos llenos en tu carro, tú tienes que recordarte esta prédica. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos seguir amando de lengua y de palabra. Tenemos que amar de corazón, hermano. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Capítulo 5, versículo 46. Mire el versículo 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Escuche bien la palabra del Señor, hermano. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, si el día de hoy tú tienes algo contra tu hermano, contra tu hermana, si el día de hoy tú has permitido que el rencor eche fuera de ti el amor que un día hubo, si el día de hoy tú has permitido que la venganza habite tu corazón, hermano, yo te tengo noticias. Cristo te compró a ti con su sangre. Es por eso que tienes que dar pasos de luz, pasos como hijo de Dios. Mire, hermanos, es muy difícil muchas veces perdonar. Créame, yo pasé por eso, hermanos. Yo me recuerdo la vez que tuve que enfrentarme a mi padrastro. Llegué a la casa de mi mamá y yo tenía los sueños de meterme a la universidad. Y estaba ahí el representante de la universidad donde yo iba a ir. Y hermanos, yo tenía que salir corriendo a tal hora porque mi padrastro venía y me podía matar. Y yo me recuerdo, hermanos, que ese día ya no me dio tiempo porque el señor el representante, se tardó mucho. Y usted sabe que le quieren vender a uno la colegiatura, ¿verdad? Y él creyendo que ya me tenía atrapado, y sí me atrapó, hermanos, porque yo no me podía ir de la casa de mi mamá. Y tocan y oigo, hermanos, de que están abriendo la puerta de la casa de mi mamá, y es mi padrastro, y entra y me encuentra. Y yo me puse detrás del americano, hermanos, un hombre así. Y dije, aunque sea el señor, le tiro por encima. Yo no sabía cómo iba a reaccionar mi padrastro. Primera vez después de 3 años de él estarme persiguiendo. Y hermanos, le digo: papá, él es el representante de la universidad y viene a hablarnos. Y cuando le dije eso, hermanos, su corazón se suavizó. Se fue el representante, el americano, y se queda mi papá, mi padrastro, conmigo. Y comenzamos a hablar. Hermanos, todo lo que yo había vivido, salí a los 16 años con 2 bolsas así a la calle, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mal que hice? ¿Usar drogas? No, nunca usé drogas. ¿Tomé? Nunca tomé. ¿Sabe cuál fue el mal? Bueno, para él, haber conocido a Jesucristo.
Y llegó el punto, hermanos, donde lo afronté. Me pidió perdón por todo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Dije, yo te perdono, papá. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted perdona, usted muestra de que realmente Cristo está dentro de usted. Cuando usted no perdona, usted muestra que usted sigue en oscuridad. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Por eso es tan importante el día de hoy nosotros mostrar misericordia y amor uno hacia el otro. Voltea a tu vecino, por favor. Mírale la cara. Mire, hay gente que ni siquiera puede voltear a ver a su vecino. A ver, voltea a su vecino, hermano, por favor. Algunos les agarra la risa. ¿Sabe qué, hermano? Esa persona que está a la par suya fue comprada con la misma sangre de Jesucristo que usted. La misma sangre. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro. Quiero pedir